La tipología tiene sus fundamentos en el diseño divino, en la obra redentora de Dios. Hay continuidad porque Dios, quien inició su obra de salvación mucho antes de dar a su Hijo, también hay discontinuidad. La salvación en Cristo no es simplemente una mejora de la salvación del Antiguo Testamento. No es solamente la fase final de su trato con su pueblo. Es el fundamento de la salvación del Antiguo Testamento. El llamamiento de Dios a Israel presupone la venida de Jesucristo. La salvación en Cristo es la única salvación verdadera, la única salvación con significado fundamental y eterno. Abraham participa en la salvación porque por fe él vio de Cristo y se gozó. La consideración del antiguo debe forzarnos a ver la necesidad del nuevo. Este es el mensaje de la literatura de sabiduría, así como de los profetas. Si la salvación verdadera y final se encuentra solo en Cristo, ¿en qué sentido puede Dios iniciar su obra de salvación antes de Cristo? Obviamente anticipando esa obra final. Esta anticipación acontece cuando Dios trae a los hombres en una relación salvadora con Él mismo por medio de la obra futura de Cristo. Dios considera la obra de Cristo como completa por la certeza de su propio decreto. Cristo es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Dios quiere traer a los hombres una relación con Él por fe. Quiere que sepan que solo Él los puede salvar. Les requiere que se comprometan con Él en confianza para enseñar la fe. Dios provee un modelo, una analogía de su final y máxima salvación. Ese modelo tiene que demostrar que solo Dios es el Salvador. También debe evitar la desviación de la fe de Dios, asimismo a una imagen distinta de Dios. El uso de los modelos, las imágenes o los símbolos es parte del diseño de Dios para anticipar la plenitud del significado que no se puede revelar todavía. La sangre de los toros y los machos cabríos no pueden hacer expiación por los pecados. Sin embargo, la sangre de los animales sacrificados pueden comunicar un significado, puede servir como señal, como símbolo que muestra más allá de la realidad del sacrificio expiatorio de Cristo. No obstante, hay límites a la función del simbolismo. Este hecho se retrata dramáticamente en el tabernáculo. El santuario de Dios en el desierto representa la morada de Dios en medio de su pueblo. Este símbolo se desarrolla como modelo maestro elaborado con ricos detalles arquitectónicos y ceremoniales. El mismo trono de Dios es simbolizado en el propiciatorio, la cubierta de oro del arca del pacto. Los querubines dorados encima de ella representan la guardia celestial del trono. Pero aquí en el centro del modelo divino de la morada de Dios hay algo que no se puede moldear. El trono sobre el arca está vacío. Ninguna imagen puede estar en el lugar de Dios mismo. Esto no implica que no pueda haber una imagen de Dios, pues Dios ha hecho al hombre a su imagen. La ausencia de una imagen en el centro de la adoración de Israel demuestra que Israel no adora una representación de Dios, sino a Dios mismo, al Dios verdadero y vivo que redimió a su pueblo y lo trajo a Él mismo, para que ellos estuvieran delante de Él y para que Él viviera en medio de ellos. El propiciatorio retrata el trono de Dios como reservado para Jesucristo, quien es la imagen del Dios invisible, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El Dios hombre, el Señor encarnado, no es mero símbolo de la presencia de Dios, una imagen para representarlo. Él mismo es el Señor, la segunda persona de la Trinidad. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. En el espacio vacío entre los querubines, Dios está presente en la oscuridad, escondido de la vista de Israel, pero morando en medio de él. Las alas doradas del símbolo representan lo que no es simbólico, la verdadera presencia de Dios. El simbolismo y la realidad están estrechamente relacionados, pero no son idénticos. Cuando Cristo vino, la realidad vino. Dios podía ser alabado en la manifestación de su presencia. Lo que hemos visto con nuestros ojos y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, pues aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Como el Señor encarnado no es el símbolo de la presencia de Dios, sino Dios mismo con nosotros. Todo el simbolismo del tabernáculo apunta a Cristo y se cumple en él,
Por esta razón Jesús pudo decirle a la samaritana: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El monte donde los samaritanos creían que Dios debía ser adorado fue el monte Gerizim, en el monte que estaba cerca de donde Jesús hablaba con la mujer. Los samaritanos estaban equivocados. Como Jesús dijo, la salvación viene de los judíos, Jerusalén fue el lugar donde Dios había puesto su nombre. Pero Jesús descalifica a Jerusalén así como a Gerizim como los lugares de adoración. ¿Cómo puede declarar esto? No simplemente con base en la espiritualidad de Dios. Jesús no insiste en que Dios no pueda ser adorado en un solo lugar solamente, porque Él es espíritu y no está restringido a un lugar. Si este fuera el significado de Jesús, no había necesidad de hablar de una hora venidera cuando la adoración ya no estuviera en Jerusalén. Dios siempre es espíritu. La hora venidera es la hora de la muerte y de la resurrección de Jesús. El lugar terrenal tiene que perder su significado cuando el verdadero final y sacrificio se ofrezca. Jesús ha venido como el verdadero templo. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré.